Mi madre. La mujer que me dio la vida fue la misma que llevó al hombre que me la había robado a mi cita prenatal. ¿Su objetivo? Escuchar los latidos del corazón de su bisnieto. Pero cuando me negué a ponerle su nombre a mi bebé, me castigó. Al día siguiente, presentó una denuncia ante el Servicio de Protección de Menores, alegando psicosis prenatal y que había intentado secuestrar a mi propio hijo del hospital. Cuando le pregunté por qué, sonrió con una frialdad que helaba la sangre y susurró, «Porque no te lo mereces». En ese instante, supe que era el momento de explotar. Siempre fue evidente que el amor de mi madre por mí era condicional, casi inexistente. Pero no fue hasta mi embarazo que tuve pruebas irrefutables. Mi madre estaba obsesionada con la idea de que mi bebé se llamara Geral, como mi abuelo. Para ella, Geral era un dulce anciano. Para mí, era la encarnación de mis peores pesadillas infantiles. Él me encerraba en armarios hasta que me orinaba encima, me mataba de hambre y se reía de mis súplicas por comida. Él me robó la inocencia. Y no es que mi madre no lo supiera, ella lo sabía perfectamente. Simplemente no le importaba. ¿Por qué? Así era como se crió su generación, así que, cuando me lo pidió por enésima vez, me negué rotundamente. Me aseguré de que mi tono fuera firme y asertivo, esperando que finalmente se rindiera. Pero no fue así. De repente, su rostro se contorsionó en una máscara de ira. «Estás siendo egoísta. Se está muriendo», espetó. Puse los ojos en blanco. Llevaba 10 años utilizando la excusa de que se estaba muriendo. «Mamá, el nombre del bebé ya está elegido. Se llamará Lucas. Después de todo lo que hemos hecho por ti, desagradecida», comenzó a decir, pero se detuvo al notar a los invitados a la fiesta. «Hablaremos de esto más tarde», añadió con una sonrisa forzada. Ese, más tarde, se convirtió en 3 semanas de tortura psicológica. Mis tías aparecían en mi trabajo, mis primos inundaban mi teléfono con mensajes de culpa. Mi padre programaba sus visitas para cuando mi esposo estaba en el trabajo, acorralándome con sermones sobre el respeto y el legado familiar. Cada interacción era el mismo guión: honra a Geral. No le rompas el corazón a tu madre. Deja de ser egoísta. El punto de quiebre llegó en mi cita de 36 semanas. Al entrar en la sala de espera, sentí un golpe en el estómago. Allí estaba él, mi abuelo Geral, sentado entre mis padres. Mi madre me sonrió dulcemente. «Pensamos que Geral debería escuchar el latido del corazón de su bisnieto», dijo. Cuando sus manos codiciosas buscaron mi vientre, algo dentro de mí se hizo pedazos. «Se llama Lucas», grité, mi voz resonando en la sala de espera. «El bebé se llama Lucas. Nunca será Geral, nunca». El silencio se apoderó de la habitación. Mi madre se levantó lentamente, me miró fijamente a los ojos y pronunció su veredicto con una frialdad glacial: «Entonces ya no eres nuestra hija». Se marcharon sin decir una palabra. Esa misma tarde, descubrí que me habían dado de baja de todo. Me habían retirado del plan familiar sin previo aviso. Todos mis familiares me bloquearon. El chat de grupo familiar, del que había formado parte durante años, ahora solo mostraba: «Ha sido eliminada». Sin vacaciones. Sin ayuda cuando la necesitaba. Un exilio total. Toqué fondo 3 días después. Estaba frente a la cajera en Bye Baby, intentando comprar una silla para el coche, cuando mi tarjeta fue rechazada. La cuenta conjunta que compartía con mis padres para emergencias había sido vaciada y cerrada. Al subir al coche, rompí a llorar, un aullido de profunda tristeza. La soledad era tan insoportable que hice algo completamente impensable. Llamé a mi suegra, la madre del hombre que me había abandonado. Las lágrimas dificultaban mi habla, pero 45 minutos después de darle mi ubicación, apareció en el estacionamiento. Me senté en el asiento del copiloto y me llevó a su casa sin hacer preguntas. Y en cuanto entré en su hogar, me sentí aún peor. Me rodeó con sus brazos y me dio una cálida bienvenida. Rompí a llorar desconsoladamente. Porque todo aquello me hizo darme cuenta de lo verdaderamente terribles que eran mis padres. Terminé sincerándome con ella, y parecía completamente sorprendida por lo que le conté, pidiéndome que se lo repitiera todo. Así que le narré los acontecimientos de la mañana, y su amable sonrisa se transformó instantáneamente en un ceño fruncido de enojo. «Esos bastardos», murmuró. Luego dejó su té y reveló algo que me heló la sangre. «Tu madre lleva semanas llamándome», dijo con voz temblorosa. Reprodujo sus mensajes de voz. Fue entonces cuando la escuché, la voz de mi madre, tranquila y preocupada, explicando cómo había estado luchando contra la psicosis prenatal, cómo había dejado de tomar medicamentos cruciales. El último mensaje de voz sugería que Patricia, mi tía, les ayudara a documentar las preocupaciones para futuras intervenciones si fuera necesario. La realización me golpeó como un balde de agua helada. No se trataba de un nombre. Se trataba de control. Estaban sentando las bases para ir tras mi hijo, del mismo modo que mi abuelo Geral había ido tras de mí. «Están preparando un caso», susurré. Patricia asintió sombríamente. «¿Tienes alguna prueba de cómo han sido realmente?», preguntó. El caso es que las tenía. Y pronto haría que todos se arrepintieran de cómo me habían tratado. Porque el amor de una madre podría ser condicional en mi familia, pero la rabia de una madre cuando protege a su hijo, eso era algo que nunca habían visto antes. Pasé las siguientes 3 horas mostrándole todo a Patricia. Mis manos temblaban mientras sacaba una carpeta tras otra de mi teléfono. 3 años de grabaciones. Que mi terapeuta me había sugerido que guardara después de incidentes especialmente graves de manipulación.
Mensajes de voz de mi madre gritándome por avergonzarla en la iglesia. Mensajes de texto de mi padre llamándome desagradecida y egoísta. Videos que había grabado en secreto durante las cenas familiares, donde se burlaban de mí hasta hacerme llorar. Patricia observaba todo con una expresión cada vez más oscura. Tomaba notas con su letra de maestra, organizándolo todo por fechas. Cuando le mostré la grabación de cuando anuncié mi embarazo, se quedó sin aliento. La voz martilleante de mi madre resonó por el altavoz del teléfono. ¿Recuerdas lo que le hicimos a la prima Rebecca cuando no dejó que el tío Harold la llevara al altar? Ya nadie le habla. ¿O quieres terminar como la tía Dorothy? Hasta sus propios hijos fingen que no existe, dijo. Había olvidado lo fría que sonaba su voz. Como lo había dicho mientras me sonreía desde el otro lado de la mesa. Mi padre simplemente había sentido, cortando su filete como si amenazar a los miembros de la familia fuera una conversación normal durante la cena. Patricia me ayudó a recopilar los peores ejemplos en un solo archivo. Trabajamos hasta la medianoche, organizándolo todo cronológicamente. Me dolía la espalda de tanto estar sentada, pero no podía parar. Cada grabación que reproducía me enfurecía más. ¿Cómo había normalizado esto durante tanto tiempo? Dijo Patricia, señalando un mensaje de voz de hacía 2 años. Es una prueba de abuso emocional a largo plazo. La grabación era de mi madre diciéndome que no valía nada porque me había perdido la cena de cumpleaños de Gerald. Yo había estado en el hospital con intoxicación alimentaria, pero a ella no le había importado. Según ella, solo estaba siendo dramática y tratando de herir los sentimientos de Gerald. A las 2 de la mañana, teníamos todo organizado, 53 grabaciones. Más de 200 capturas de pantalla. Años de abusos documentados y archivados. Patricia hizo copias de seguridad en 3 unidades USB diferentes. ¿Qué vas a hacer con esto?, me preguntó. Pensé en todos los miembros de la familia que me habían sermoneado. Todos los primos que me habían llamado egoísta. Todas las tías que me habían emboscado en el trabajo. Todos creían saber la verdad. Todos creyeron la versión de mis padres. Voy a demostrarles a todos quiénes son realmente mis padres, dije. Patricia asintió lentamente. Muy bien. Pero hazlo con inteligencia. Ya están intentando montar un caso contra ti. Sabía que tenía razón, pero estaba demasiado enfadada para ser estratégica. Pasé la siguiente hora creando un video recopilatorio de las peores grabaciones. Agregué subtítulos para que nada pudiera malinterpretarse. Cuando terminé, el sol estaba saliendo y el video duraba 52 minutos. Lo publiqué en Facebook a las 6 de la mañana, etiquetando a todos los familiares que se me ocurrieron. A todos los amigos de la iglesia que me habían dicho que honrara a mis padres. A todos los vecinos que pensaban que mi madre era una mujer tan dulce. Luego apagué el teléfono e intenté dormir. La primera contracción llegó a las 5 de la mañana del día siguiente. Sentí como si alguien me estuviera apretando todo el vientre con una mordaza. Había estado durmiendo en la cama de invitados de Patricia y el dolor me despertó al instante. Me dije a mí misma que probablemente eran contracciones de Braxton Hicks. Pero 10 minutos después me vino otra. Luego 8 minutos. Luego 6. Llamé a la puerta de Patricia, quien me echó un vistazo y comenzó a recoger las llaves. Hospital. Ahora mismo. El trayecto fue un torbellino de contracciones y Patricia saltándose semáforos en rojo. Me hablaba para tranquilizarme, pero no podía concentrarme en las palabras. Solo podía pensar en que estaba a punto de conocer a mi hijo. Lucas venía. En camino. Me ingresaron inmediatamente. Las contracciones duraban 3 minutos y eran cada vez más fuertes. Patricia se quedó conmigo, cogiéndome de la mano cuando mi marido no podía estar porque estaba en el trabajo. Me daba trocitos de hielo y me recordaba que respirara. 14 horas. Eso es lo que duró. 14 horas de dolor que me hicieron entender por qué lo llaman parto. Pero de repente ahí estaba. Lucas. Perfecto, gritó ni mío. La enfermera me lo puso en el pecho y todo lo demás desapareció. Sus diminutos dedos rodearon los míos y me olvidé de mis padres, me olvidé del video, me olvidé de todo excepto de esta personita perfecta que había creado. Es precioso, susurró Patricia con lágrimas en los ojos. Estaba agotada pero no podía dejar de mirarle. Tenía mi nariz y la barbilla de su padre. Cuando abrió los ojos, eran del mismo color marrón oscuro que los míos. Nada que ver con los fríos y azules de Gerald. La paz duró exactamente un día. Todavía me estaba recuperando, intentando averiguar cómo dar el pecho, cuando entró mi enfermera Sara con aspecto incómodo. Han llamado a algunas personas, dijo con cuidado. Diciendo que eran contactos de emergencia, pero no figuran en tus formularios. Se me revolvió el estómago. ¿Mis padres? Asintió con la cabeza. Han llamado 6 veces en la última hora pidiendo información sobre ti y el bebé, dijo. No les hemos dicho nada por la ley IPA, pero quería que lo supieras. El rostro de Patricia se endureció. Se están intensificando, estaba a punto de responder cuando alguien llamó a la puerta. Entró una mujer trajeada con un portapapeles. Todo en ella gritaba trabajadora del gobierno. Soy Janet, del Servicio de Protección de Menores. Hemos recibido informes preocupantes sobre tu estado mental y necesitamos hacer una evaluación. Dijo. Se me heló todo el cuerpo. Lo habían hecho de verdad. Me habían llamado de los servicios de protección de menores cuando aún sangraba por el parto.
Lucas empezó a llorar y lo abracé con más fuerza. Me gustaría ver alguna identificación, dijo Patricia, interponiéndose entre nosotras. Janet mostró su placa y sus papeles. Todo era legítimo. Varios informes expresaban preocupación por mi estabilidad mental y mi capacidad para cuidar de un recién nacido. Los informes mencionaban psicosis prenatal, negativa a tomar medicación y delirios paranoicos sobre miembros de mi familia. Esto es una locura, dije. Acabo de dar a luz ayer. Entiendo que es un momento difícil, dijo Janet. Pero cuando recibimos denuncias, tenemos que investigar. Solo necesito hacerle unas preguntas. Patricia sacó su teléfono. Voy a llamar a Linda. No digas nada hasta que llegue. Linda era una amiga del club de lectura de Patricia, que además era abogada de familia. Llegó 20 minutos después con cara de furia. Obviamente había visto mi video, que al parecer se había hecho viral de la noche a la mañana. No respondas a nada sin que yo esté presente, me dijo Linda. Luego a Janet, mi cliente acaba de dar a luz y se está recuperando. Cualquier interrogatorio debe ser adecuado a su estado de salud. Janet empezó con preguntas básicas. ¿Tomaba algún medicamento? ¿Tenía algún diagnóstico de salud mental? ¿Había estado viendo a un terapeuta? Respondí con sinceridad. No medicamentos. Ningún diagnóstico excepto ansiedad. Y sí, había estado viendo a un terapeuta durante años para tratar traumas infantiles. Los informes mencionan que has estado haciendo acusaciones contra miembros de tu familia, dijo Janet con cuidado. No son acusaciones si son ciertas, dije. Linda sacó su teléfono. ¿Has visto este video? Tiene 50.000 visitas y cientos de comentarios de otros familiares que corroboran los abusos. Janet vio unos minutos de la recopilación, con el rostro cada vez más preocupado. Se trata de una documentación exhaustiva, murmuró. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe. Mis padres entraron acompañados de un hombre con un traje caro que, obviamente, era su abogado. Los ojos de mi madre se dirigieron directamente a Lucas en mis brazos. Estamos aquí para proteger a nuestro nieto, anunció. Tienes que irte, dijo Linda inmediatamente. No estáis en la lista de visitantes autorizados. Tenemos derechos, dijo mi padre. Parecía más viejo, como si los últimos días lo hubieran envejecido. Es nuestro nieto. Su abogado dio un paso al frente. Pedimos la custodia de urgencia porque la madre tiene problemas mentales documentados. Sacó una carpeta llena de papeles. Tenemos pruebas de delirios paranoicos, negativa a tomar la medicación prescrita y comportamiento errático que pone en peligro al niño. ¿Qué medicamentos?, le pregunté. Nunca me han recetado nada para la salud mental. La sonrisa de mi madre era fría. El doctor Morrison te recetó estabilizadores del estado de ánimo cuando tenías 16 años. Te negaste a tomarlos. El doctor Morrison era tu amigo de la iglesia que me vio durante 10 minutos, le respondí. Ni siquiera era psiquiatra. Su abogado seguía sacando papeles. Notas supuestamente de sesiones de terapia a las que nunca había asistido. Recetas de medicamentos de los que nunca había oído hablar. Habían creado todo un historial médico. Falso. Esto es inventado, dijo Linda, examinando los documentos. Estas fechas ni siquiera tienen sentido. Aquí tendría 12 años. En ese momento entró mi hermana Catherine. Hacía meses que no la veía. Me miró con lágrimas en los ojos y por un segundo sentí esperanza. Quizá había venido a apoyarme. Estoy muy preocupada por el bebé, dijo. Y mi esperanza se derrumbó. He sido testigo de un comportamiento realmente preocupante. No está lo bastante estable para cuidar de un recién nacido. Catherine, ¿qué estás haciendo?, le pregunté. No me miró a los ojos. Solo digo la verdad, dijo. ¿Recuerdas el mes pasado cuando tuviste esa crisis en el almuerzo? Hablabas de conspiraciones y decías que todo el mundo iba a por ti. ¿Nunca almorzamos el mes pasado?, dije lentamente. Volviste a cancelarlo. Patricia sacó de repente su teléfono. Qué interesante, Catherine, dijo. Le dio al play en una aplicación de grabación. No sabía que había estado grabando llamadas, pero ahí estaba, la voz de Catherine tan clara como el agua. Hola Patricia, soy Catherine. Mira, lo siento mucho, pero mamá y papá prometieron pagar mis tarjetas de crédito si les ayudaba a conseguir la custodia. Estoy ahogada en deudas y necesito el dinero. Sé que está mal, pero estoy desesperada. Dijeron que todo lo que tengo que hacer es testificar sobre su inestabilidad. La habitación se quedó en silencio. La cara de Catherine se puso blanca. El abogado de mis padres empezó a barajar papeles. Janet, la trabajadora del Servicio de Protección de Menores, nos miró. A todos con las cejas levantadas. ¿Han grabado eso?, susurró Catherine. Ahora lo grabo todo, dijo Patricia. Lo aprendí de tu hermana. Mi padre se acercó a mi cama. Basta de este circo. Dame a mi nieto. Seguridad, gritó Linda. Mi padre agarró a Lucas y trató de arrancármelo de los brazos. Grité y giré mi cuerpo para proteger a mi bebé. 2 guardias de seguridad entraron corriendo y agarraron a mi padre. No toques a mi bebé, grité. No es tu bebé, gritó mi padre mientras se lo llevaban a rastras. Eres una madre inadecuada. Te lo demostraremos. Mi madre le siguió, pero no sin antes mirar a Janet.
Comprueba su historial. Compruébalo todo. Verás que tenemos razón. La habitación quedó demasiado silenciosa después de que se fueran. Lucas lloraba y yo temblaba. Janet se sentó en la silla de visitas y suspiró. Llevo 15 años haciendo este trabajo, dijo. He visto muchas disfunciones familiares. Pero esto, señaló los papeles esparcidos por todas partes. Esto es otra cosa. Linda empezó a reunir pruebas. Estos historiales médicos son falsos, dijo. Mira el membrete. Este hospital no tenía pabellón psiquiátrico en 2009. ¿Y la firma de este médico? Murió en 2007. Janet examinó los papeles con más atención. Tienes razón. Definitivamente están falsificados, dijo. ¿Puedo enseñarte algo?, pregunté. Saqué un video de mi teléfono de hacía 2 años. Mostraba a mi madre entrenando. A Catherine sobre qué decir de mí. Diles que siempre ha sido inestable. Háblales de la vez que lloró en Navidad. Haz que suene peor de lo que fue. Catherine se hundió en una silla. No sabía que también me estaban grabando. No lo hacían, le dije. Me grababan a mí. Llevo años documentándolo todo. Janet tomó notas de todo. Vio más de mi video recopilatorio. Examinó los documentos falsificados. Escuchó las grabaciones que Patricia había guardado. Cuando terminó, había oscurecido. Tengo que presentar un informe, dijo finalmente. Pero no como esperaban tus padres. Presentar informes falsos es un delito. Falsificar documentos médicos es un delito. Intentar llevarse a un niño bajo falsos pretextos es un delito. ¿Entonces Lucas está a salvo?, pregunté, abrazándolo más fuerte. Tu hijo está perfectamente a salvo contigo, me aseguró Janet. Pero te recomiendo que consigas una orden de alejamiento inmediatamente. Tus padres han demostrado que están dispuestos a llegar a extremos. Linda asintió. Presentaré los papeles esta noche. Primero la orden de emergencia, luego la haremos permanente. Durante los 3 días siguientes, todo fue muy rápido. Linda solicitó órdenes de alejamiento contra mis padres, Catherine e incluso Gerald. El hospital puso alertas de seguridad en mi habitación. Nadie podía visitarme sin estar en mi lista de aprobados. Pero mi familia no había terminado. Los parientes empezaron a tomar partido y a presentarse en el hospital. La tía Rebecca condujo 6 horas para verme. Hacía años que no hablaba con ella porque mis padres le habían dicho a todo el mundo que estaba loca. He visto tu video, me dijo cogiéndome la mano. Ahora todo tiene sentido. A mí me hicieron lo mismo. Me habló de su boda 20 años atrás. Como se había negado a que Harold la llevara al altar porque había sido inapropiado con ella cuando era adolescente. Mis padres habían difundido rumores de que tenía una aventura con su jefe. Inventaron historias sobre su inestabilidad. Perdió su trabajo y la mayor parte de la familia cortó con ella. Yo también tengo grabaciones, dijo. Empecé a guardarlas después de perder mi trabajo. Tu madre admitiendo que se inventó la aventura. Tu padre riéndose de cómo me dieron una lección. El tío Harold apareció al día siguiente alegando que siempre había sido dramático. Pero cuando Linda lo interrogó sobre incidentes específicos, titubeó. Bueno, en realidad nunca la vi hacer nada, admitió. Pero sus padres me dijeron que era problemática. ¿Así que estás repitiendo rumores?, preguntó Linda. No son rumores y son familiares, dijo él. Pero incluso él parecía inseguro, aparecieron más parientes. La prima Jennifer admitió que mis padres la habían amenazado con cortarle el grifo si no me acosaba con el nombre. La tía Carol reveló que llevaban meses planeándolo, desde que se enteraron de que estaba embarazada. Tuvieron reuniones, dijo Carol. Reuniones de planificación reales sobre cómo conseguir la custodia. Nos asignaron papeles a todos. Siento mucho haber participado. El verdadero golpe llegó cuando mis padres cometieron su mayor error. Presentaron al tribunal informes médicos falsificados como parte de su petición de custodia de emergencia. Los registros afirmaban que me habían diagnosticado trastorno bipolar cuando tenía 12 años y que había rechazado el tratamiento desde entonces. Linda se dio cuenta del error inmediatamente. Esto es imposible. El hospital no tenía un pabellón psiquiátrico para niños. ¿Y estas fechas? Habría estado en un campamento de verano según sus registros escolares, la oficina del fiscal. Se involucró después de eso. Falsificar historiales médicos era grave. Usarlos en un caso de custodia lo empeoraba. Mis padres habían pasado del drama familiar al comportamiento criminal. Su abogado los abandonó cuando se dio cuenta de que le habían mentido sobre los documentos. Presentó una moción para retirarse del caso citando violaciones éticas. Ningún otro abogado de la ciudad quiso llevarlos después de que se corriera la voz sobre las falsificaciones. Durante la vista de urgencia para las órdenes de alejamiento, el juez lo revisó todo. La recopilación de videos, los documentos falsificados, el testimonio de Patricia, Rebecca y otros 3 familiares que se habían presentado. El informe de Janet declarando que las reclamaciones de CPS eran fraudulentas. Mis padres se representaron a sí mismos, lo que fue tan bien como cabría esperar. Mi madre lloró diciendo que solo quería proteger a su nieto. Mi padre despotricó sobre sus derechos como abuelo. Ninguno de los dos pudo explicar los registros médicos falsificados. He visto muchas disputas familiares, dijo el juez. Pero el nivel de manipulación y engaño aquí es extraordinario.
Las pruebas muestran un claro patrón de abuso, acoso y ahora comportamiento criminal. Concedió órdenes de alejamiento permanentes contra mis padres, Catherine y Gerald. No podían acercarse a menos de 500 pies de mí o Lucas. Cualquier contacto resultaría en arresto inmediato. También les ordenó pagar todos mis honorarios legales y remitió el caso a la justicia penal. Han acosado sistemáticamente a su hija, han intentado robarle a su hijo y han cometido fraude en el proceso, dijo la jueza a mis padres. Este tribunal no tolerará ese comportamiento. 6 meses después, fueron juzgados por acoso y presentación de denuncias falsas. Tuve que testificar, lo que fue más duro de lo que esperaba. Sentada en ese tribunal, mirando a las personas que se suponía que me querían incondicionalmente, me sentí sobre todo triste. Fueron declarados culpables de todos los cargos. El juez los condenó a 2 años de libertad condicional y a terapia obligatoria. También tuvieron que pagar multas y se les prohibió presentar informes sobre mí ante cualquier organismo. ¿Y tú, qué opinas? ¿Consideras que la acción de la protagonista de exponer públicamente la verdad sobre su familia fue un acto de justicia necesario, o crees que escaló innecesariamente un conflicto que pudo haberse resuelto de otra manera? Gracias por quedarte hasta el final del video. Nos vemos en el próximo, y no olvides suscribirte si te gustó esta historia.